Bueno, entonces vamos a ver un poco lo que es el desarrollo diacrónico. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si es que se ve allí. Sí, se ve bien. Excelente. Bueno, hermanos, vamos a ver un poco lo que es el desarrollo diacrónico en el Antiguo Testamento. Y antes que eso, vamos a repasar un poquitito lo que estuvimos viendo la semana pasada, ¿verdad? Antes que nada, habíamos dicho que la teología bíblica, lo que estamos estudiando se enfoca en los relatos de las escrituras, de las actividades o los actos de Dios en la historia y extrae deducciones para la teología cristiana desde esos eventos. Es decir, eh, la teología bíblica se enfoca en los actos de Dios y en la palabra de Dios y de allí entonces trae deducciones, deduce eh, ideas, ¿verdad? Afirmaciones teológicas para la iglesia. La lección pasada nosotros vimos cómo los teólogos bíblicos crean una síntesis sincrónica, ¿sí? De la teología del Antiguo Testamento y esto lo hacen mediante la observación de periodo de la historia como unidades sincrónicas de tiempo, es decir, eh, un, un pequeño, o sea, un tiempo. Acuérdense que estamos, propone el material el ejemplo de una película, ¿verdad? Entonces, una síntesis sincrónica tenía que ver como una escena, ¿sí? Era una escena, era un periodo de tiempo y allí en ese periodo de tiempo entonces se ven cuáles son las estructuras teológicas, qué es lo que se puede aprender, qué es lo que enseña sobre Dios y ahí estudiamos entonces dentro de ese periodo de tiempo, puede ser corto, puede ser un año, puede ser 10 años, puede ser 70 años, pero dentro de ese tiempo entonces se ven los actos y las palabras de Dios y de allí entonces se quitan las estructuras teológicas, es decir, aquellas doctrinas que nosotros conocemos. Pero cuando hablamos entonces de lo diacrónico, es lo contrario. Si lo sincrónico era la palabra, era un periodo de tiempo corto, determinado, una escena, entonces lo diacrónico tiene que ver con toda la película, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Y eso es lo diacrónico, a través del tiempo. Ahora, diacrónico entonces es el interés por el paso del tiempo. Apunta a las maneras en que la teología del Antiguo Testamento se transformó, cambió o se desarrolló a través del tiempo. Es decir, hubieron actos de Dios, palabra de Dios y como a lo largo del tiempo esa teología o ese entendimiento que se tuvo sobre un acto o una palabra fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿sí? Es como decir, Génesis 3:15 fue un acto de Dios, una palabra de Dios que Dios dio en ese momento y que se entendió de una manera, pero a lo largo, ¿verdad? A lo largo del desarrollo de la historia bíblica, nosotros vemos que eso se fue ampliando. Hubo un cambio. El cambio no significa que dejó de ser esa promesa al principio, sino que se fue ampliando, se fue conociendo más, se fue, eh, se fue aclarando más cómo iba a darse cumplimiento a esa promesa, ¿sí? Ahora, entonces, sincrónico, síntesis sincrónica tiene que ver con tomar una escena, un periodo de tiempo que se analiza. Y diacrónico, el análisis diacrónico tiene que ver entonces con ver cómo eh, una doctrina o una estructura teológica cambió o se desarrolló a lo largo del tiempo. Eso es principalmente. Entonces, es un desarrollo orgánico, cómo fue creciendo la revelación. Por ejemplo, si en Génesis
un acto de Dios o una palabra de Dios, fue una semilla. Vemos cómo fue creciendo a lo largo del Antiguo Testamento hasta que nosotros tenemos su revelación plena en el Nuevo Testamento. Esto sería entonces lo que es diacrónico. Ahora, vemos acá el contraste. La síntesis sincrónica entonces se enfoca en las estructuras teológicas que surgieron en los periodos de la historia bíblica seleccionados. Se toma una parte, se toma una escena y allí entonces hacemos una síntesis sincrónica. Ahí, en ese periodo de tiempo, quitamos las estructuras teológicas, pero cuando hablamos de lo que es el análisis diacrónico, entonces ese acercamiento diacrónico se concentra en cómo esas estructuras teológicas se revelan progresivamente a través del tiempo, cómo una palabra, un acto de Dios se fue revelando o se fue conociendo, se fue desarrollando a lo largo de lo que es la historia, ¿sí? Entonces, este sería el punto, ¿sí? El contraste entre ambos. Uno es una escena, el otro es la película completa. Ahora, ¿qué es lo que vemos dentro de esto? Vemos los propósitos y la providencia divinos, ¿sí? Entonces, de un extremo al otro, la escritura afirma que todo en la historia, incluyendo los cambios en la teología, siempre logran sin falla los propósitos de Dios para su creación. Lo que vemos nosotros en la Biblia, de punta a punta, que aún, porque a veces vemos que hay cambios, pero todo está dentro del propósito de Dios. Y esto es el propósito de Dios para su creación. Y estos cambios a veces son causados en forma abrupta por la providencia de Dios. Entonces, ahí vemos también que Dios participa en su creación. Dios determina, Dios tiene sus propósitos en cuanto a su soberanía. Todo, todo opera para que los propósitos de Dios se cumplan, pero también Dios eh, participa en la creación. Él provee, provee lo necesario para que sus propósitos se cumplan. Ahora, nosotros vemos en Mateo 9:13 y vimos también en Deuteronomio 24:1 y Mateo 19:4 al 7, que es el ejemplo de la pregunta que le hacen a Jesús sobre el matrimonio. Y ahí podemos quedarnos un ratito y ver un poco lo que nos dice Mateo 19:13. ¿Quién puede leer Mateo 19:13? Yo voy a buscar Deuteronomio 24:1 y cuando tenga puede leer nomás ya Mateo 19:3 y queda ahí esperando para el siguiente texto. Mateo 19:3. Sí, Entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron, ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier cosa o causa? Perdón. entonces ahí tenemos nosotros una pregunta, ¿verdad? Que le hacen a nuestro Señor Jesucristo como una trampa. Y él hace o sea, él da una respuesta y menciona lo que dice en Deuteronomio 24:1. Por ejemplo, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella cosa alguna, en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la presentará en su mano y la despedirá de su casa. Salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Aquí, hermanos, nosotros vemos ahora la interpretación que se le daba a eh, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Entonces, esto se prestaba mucho al abuso, ¿verdad? Se prestaba mucho al abuso y entonces algunos maestros judíos enseñaban que prácticamente cualquier cosa que le desagrada al marido era
motivo suficiente para poder divorciarse. Pero Jesús entonces da una respuesta y vamos a leer un poco, si puedes leer, hermano Mateo, versículo 4 ahora, 4 al 7. Sí. Él le respondió, ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino un solo ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. ¿Hasta el Sí. 6? Hasta el 7. Le preguntaron entonces, ¿por qué Moisés mandó darle a la esposa un certificado de divorcio y despedirla? Y ahí le dice el 8, ¿verdad? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí vemos dos cosas que hace nuestro Señor Jesús. Primero, hace una sincronía, ¿verdad? Él toma un periodo de tiempo y dice al principio, cómo creó Dios, varón y hembra los hizo, y luego dice, el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. ¿Qué hizo? Él hizo una síntesis sincrónica. ¿Por qué? Porque él tomó un periodo de tiempo, el periodo de la creación, y él resumió lo que pasó allí y luego hace un desarrollo diacrónico. ¿Dónde vemos que hay un desarrollo diacrónico? Porque él habla del al principio no fue así, pero ahora es así. Es decir, él a través del desarrollo, a través de la historia, él muestra por qué es que hoy se da carta de divorcio, pero al principio no era así. Dice, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es decir, acá vemos nosotros la parte diacrónica. Al principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, no les creó para divorciarse, pero luego vemos que dentro de la ley en el Pentateuco, entonces hay una legislación, se permite el divorcio. Pero Jesús aclara y dice, hubo este cambio, pero ¿por qué? No porque Dios haya cambiado, sino porque el corazón de ellos estaba endurecido y por eso es que se les permitió entonces divorciarse. Así que, versículo 9, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Así que esto es lo que podemos ver. Entonces, vemos cómo hay una sincronía, hay un resumen de lo que Génesis enseña, hay una diacronía. ¿Por qué? Porque Jesús hace un desarrollo y dice, en Génesis no era así, al principio no fue así, luego Moisés da la ley para poder divorciarse, pero ahora, y ahí está lo que dice Jesús, ¿verdad? Porque nosotros tenemos tres periodos a lo largo de la historia respecto a lo que es el matrimonio. Al principio no había divorcio, luego hay divorcio por cualquier causa, y ahora Jesús establece entonces por qué causa se puede divorciar, y dice a causa de fornicación. ¿Se entiende esto, hermanos? Se puede ver ese desarrollo diacrónico que dijimos, cómo, cómo la estructura teológica cambia o se desarrolla a lo largo del tiempo. ¿Se puede ver? Sí, Sí, pastor, se entiende. se Perfecto. entiende. Ok, Sí, sí. entonces, al principio con Moisés y ahora con Jesús, ¿sí? Hay un desarrollo, ¿verdad? Hay un desarrollo y ese es el desarrollo, el análisis diacrónico, es decir, esta estructura teológica, esta enseñanza, esta deducción que quitamos de Génesis,
al principio, entonces, no era así, dice Jesús, y él se refiere entonces a cuando fueron creados. En los tiempos Moisés escribió que sí se podía y ahora él establece que sí se puede, pero las condiciones son mucho más explícitas, ¿sí? Y él al final lo que termina es aclarando lo que decía en Deuteronomio 24:1, porque en Deuteronomio 24:1 decía en ella cosa indecente. ¿Qué es cosa indecente? Entonces Jesús aquí aclara mucho más y dice, por causa de fornicación. Esa es la cosa indecente, no las otras cosas que estaban enseñando los maestros en los tiempos de Jesús. Ahora, vamos a ver un poquitito los énfasis, ¿verdad? Porque cuando hablamos nosotros lo que es el análisis diacrónico, es decir, vemos nosotros toda la película del Antiguo Testamento, podemos nosotros dividir, enfatizar en diferentes cosas, ¿verdad? Énfasis de acuerdo al género literario, por ejemplo, pero en esta clase vamos a ver un poco lo que es la influencia de los pactos divinos. Es decir, vamos a ver cómo los pactos divinos se fueron desarrollando desde Génesis hasta el nuevo pacto. ¿Sí? Ahí nosotros tenemos un análisis diacrónico. Hay un énfasis en los pactos y vemos cómo a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, se fueron desarrollando los pactos de Dios para cumplir el propósito de Dios de establecer su reino de acuerdo a su propósito y también de acuerdo a su providencia, como Dios fue proveyendo para que estos pactos vayan cumpliendo su propósito, ¿sí? Porque cuando vemos en la historia de Israel hay muchas, o sea, dentro de lo que es la historia bíblica hay muchos acontecimientos terribles de bendición, pero todo eso es providencia del Señor para que se cumpla su propósito. Vamos a ir viendo entonces pactos universales. Cuando hablamos de los pactos universales, aquí estamos hablando del pacto con Adán y Noé, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos fueron hechos entre Dios y toda la humanidad. Acá nosotros tenemos una estructura teológica porque nos dicen mucho cómo es que Dios trata a toda la gente. Y vemos a este pacto, el pacto con Adán, que es el pacto de fundamento, ¿verdad? O pacto de obras. Luego tenemos un pacto con Noé, que es un pacto de estabilidad. ¿Por qué? Porque después del diluvio, entonces hay un pacto con Noé y Dios promete que iba a haber estabilidad en toda la creación para que el hombre pudiera vivir. Esto es para toda la humanidad. La caída de Adán afectó a toda la humanidad, el pacto con Noé afecta a toda la humanidad. Entonces tenemos pactos universales. Génesis 8:21 dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Así que vemos que aquí, en este capítulo 8, después de todos los dolores y los peligros, entonces Dios nos olvida de su creación y entonces se acuerda de aquellos que fueron salvados en el arca y se compromete a proveer de estabilidad a la tierra. ¿Para qué? Para que la humanidad pueda desarrollarse en ella. Tenemos entonces estos pactos universales, pero luego tenemos lo que son los pactos nacionales. Y aquí empieza otra etapa de la historia, ¿verdad? A partir de Génesis 12, vemos que hay un cambio dentro de lo que es la temática, algo universal pasa ahora a algo más, a algo nacional. ¿Por qué?
porque Dios llama a Abraham para formar su pueblo. En esta etapa de la historia, entonces, Dios redujo la atención de pacto, de pasar de ser universal a solamente un grupo étnico. Y ahí entonces donde se establece Israel como una nación que podía liderar al resto de la humanidad en el servicio a Dios. Sabemos que esto no se cumple, ¿verdad? Y luego encontramos estas referencias, por ejemplo, Dios vuelve a ratificar este pacto, Génesis capítulo 15, entonces le dice, ratifica el pacto, um, capítulo 15, donde le dice, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Dios vuelve a, eh, vuelve a repetir el pacto que había dicho en Génesis 12, que iba a tener una descendencia grande. Luego en el capítulo 17 la misma cosa, ¿verdad? Pero ahí establece lo que es la circuncisión como señal del pacto. Entonces, este pacto con Abraham, Génesis 15, Génesis 12, donde llama a Abraham y luego se va desarrollando, luego hace un pacto con Moisés. Este pacto es en respuesta también a lo que había prometido Abraham, que su descendencia iba a habitar en la tierra donde él moró como forastero, que es Canaán. Y Moisés trae a todo el pueblo, pero con Moisés también el pueblo entra en un pacto, ¿verdad? Que es el pacto sinaítico, y luego con David también entra en un pacto y especialmente sobre el reinado eterno del Mesías que iba a ser su descendiente. Así que vemos que estos tres pactos, pactos nacionales, se desarrollan. Hay un desarrollo universal, un desarrollo, perdón, un desarrollo étnico y luego al final el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, al final de la historia del Antiguo Testamento, los profetas de Israel enfrentaron el tiempo cuando Israel fue al exilio. Y ahí hablamos ya después de David, sabemos que vino Salomón, la división de Israel, ¿verdad? Los dos reinos, reino del norte, 10 tribus, reino del sur, 2 tribus. Se apartó completamente el reino del norte, Israel, del Señor. Entonces fue juzgado primero, vino a Siria. Luego sabemos que vino Babilonia, tomó el reino del sur. Y así entonces ambos fueron llevados al exilio. Y allí, en medio del exilio, se habla de un pacto que se iba a establecer después de ese exilio. Y en ese momento Israel se iba a arrepentir de su pecado y Dios iba a traer la historia a su etapa final y decisiva. Ahora, vemos que este nuevo pacto se habla mucho en lo que es el Antiguo Testamento. Y ahí tenemos, por ejemplo, Jeremías 31:31, que habla de lo que dice el nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice así. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así que aquí empieza luego a dar las características de este nuevo pacto. Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que estas son las características de este nuevo pacto que en parte ya se cumplieron en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley en la mente, escrito en el corazón, Él es para nosotros Dios y nosotros somos su pueblo. Eso ya se cumple en este tiempo. Es decir,
El nuevo pacto ya se cumple en estas cláusulas. Luego, el versículo 34, en la última parte dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Esto también ya se cumple, porque el Señor hoy perdona todos los pecados, pero hay una parte que se va a cumplir cuando Cristo vuelva nuevamente. Y es la parte que dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Entonces, aquí vemos que hay un requisito o una parte de este nuevo pacto que aún no se cumple. ¿Por qué? Porque el día que ya no seremos enseñados es el día que Cristo venga, porque vamos a conocer todas las cosas. Hoy nosotros necesitamos seguir siendo enseñados. Entonces estamos nosotros entre la consumación de las profecías en el nuevo pacto donde inicia con Cristo y estamos nosotros en el medio hasta su segunda venida. Cuando venga Cristo, allí este nuevo pacto se cumple completamente. Ese es el periodo donde estamos nosotros. Así que esto es como para ver un poco, para que se den cuenta cómo los pactos son un análisis diacrónico, es decir, un análisis de cómo Dios trata con su pueblo a lo largo de la historia. Dios ha tratado a su pueblo por medio de pactos. Entonces, acá vemos que los 6 principales pactos divinos definieron tanto la teología de los tiempos en los cuales fueron revelados, que nos proveyeron con maneras para entender los diferentes énfasis de las grandes épocas históricas en el Antiguo Testamento. Acá vemos que el pacto con Adán introdujo la era de los fundamentos, el pacto con Noé comenzó con la era de estabilidad natural, el pacto con Abraham estableció las promesas para Israel, el pacto con Moisés introdujo la ley de Dios. El pacto con David enfatizó el reinado y el nuevo pacto trajo todos estos primeros pactos a su realización final. Así que vemos que cada pacto tuvo su énfasis, ¿verdad? Un énfasis dentro de ese desarrollo de la historia. Y el nuevo pacto en Cristo se cumple y sabemos que se consuma completamente cuando Cristo vuelva por la segunda vez. Aquí vemos, ¿verdad? Entonces los desarrollos temáticos. ¿Cómo se desarrollan los temas de acuerdo a lo que es la teología sistemática y la teología bíblica? Habíamos visto que la teología sistemática se enfoca en un tema y lo desarrolla bíblicamente. Es decir, tomamos nosotros un concepto, una palabra, una doctrina, y eso se desarrolla a lo largo de lo que es la escritura. Pero la teología bíblica ve cómo suceden los actos y las palabras de Dios a través de la historia bíblica. Es decir, la teología sistemática trata por temas, pero la teología bíblica entonces ve cómo sucede todos estos actos y palabras, cómo se desarrolla todo esto a lo largo de la historia bíblica. Y una de las formas en las cuales se desarrolla, ¿verdad? La teología bíblica, podemos ver ese desarrollo, son las tipologías. Entonces, una cuestión diacrónica especial frecuentemente se llama tipología bíblica. Esto es algo específicamente diacrónico. Y la tipología bíblica es el estudio de desarrollos diacrónicos entre las estructuras teológicas estrechamente asociadas con personas, instituciones y eventos importantes en las escrituras. Por ejemplo, con personas. Nosotros vemos en forma diacrónica, vemos por ejemplo lo que pasó con Adán, que era una imagen, y dice de manera básica, podemos decir que la tipología es el estudio de tipos, es decir, que en el Antiguo Testamento, y recordemos que vemos a lo largo de la historia, a lo largo de la historia bíblica, a lo largo del tiempo, como una doctrina o como, en este caso, una persona puede mostrar, y en este caso, mostrar a Cristo o mostrar a la iglesia o mostrar a Dios cómo es. Hay un desarrollo de ese concepto. Acá nosotros tenemos, por ejemplo,
Romanos 5:14, y ahí podemos abrir Romanos 5:14. Aquí tengo, y espero que tengan a mano también en sus Biblias. 5:14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Acá, hermanos, vemos entonces cómo Adán era figura del que había de venir. Este texto también ya analizamos nosotros la semana pasada y vimos el desarrollo, ¿verdad? De lo que es, em, bueno, lo que vimos sobre él la semana pasada. Y yo quiero fijarme principalmente en la última parte donde dice, el cual es figura del que había de venir. Ahí nos muestra un tipo. Es decir, que Adán era la figura del que había de venir, que era Cristo. Es decir, era alguien que tenía ciertos aspectos, ciertos rasgos de aquel que había de venir y que es Cristo. En este sentido, Primera de Pedro 3:21. Y aquí, por ejemplo, Primera de Pedro 3:21, también tenemos otra tipología. Hay varios aspectos sobre la tipología, pero yo lo que quiero es que nos demos cuenta de una tipología. Principalmente eso, hermanos, lo que quiero lograr. Primera de Pedro 3:21, vimos que ahí Pablo usa, por ejemplo, a Adán como un tipo de Cristo, el segundo Cristo, el segundo Adán que tenía que venir. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y leo desde el 20. Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro en este lugar? Entonces, está hablando, está mostrando como un tipo, ¿verdad? Lo que pasó en el arca, un tipo respecto al bautismo. Ellos pasaron por agua y así también todo aquel que cree en Cristo tiene que también pasar por agua. Entonces, ellos fueron salvados por el agua, del agua, ¿verdad? Pero también por el agua. Y así también nosotros, al venir a Cristo, entonces, por la fe en Cristo nos bautizamos y somos salvos. Así que Pedro está usando aquí las aguas del diluvio como un tipo de las aguas del bautismo. Entonces vemos un tipo, ¿verdad? Una relación entre ellos, una relación diacrónica, es decir, cuál fue el acto o el evento de Dios al principio y cuál es la interpretación que hoy tiene. Porque recordemos, hermano, que lo que está haciendo Pedro acá es, por medio del Espíritu Santo, está interpretando lo que pasó en el diluvio y dando una explicación de lo que significa lo que pasó en el diluvio. Aquí es la Biblia, el Espíritu Santo interpretando lo que pasó y lo que se narró en el Antiguo Testamento por el Espíritu Santo. Otro ejemplo que tenemos aquí es Juan 3:14. Y en Juan 3:14 leemos lo siguiente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos, hermanos, que en el tiempo del desierto, ¿verdad?
los de Israel, por sus pecados, fueron mordidos por serpientes. Y Dios le mandó a Moisés que colocara una imagen de una serpiente de bronce sobre un asta. Eso está en número 21, 4 al 9. Entonces, ¿cuál era la tipología? Esto mostraba ya cómo iba a venir la salvación para aquellos que son víctimas del pecado, porque ellos pecaron y estaban muriendo, estaban enfermos. Entonces, todo aquel que miraba el asta con esa serpiente de bronce estaba mostrando ya, era un tipo de Cristo, hablaba sobre Cristo, que iba a ser levantado en la cruz. Entonces, todo aquel que mirara con fe, creyendo a la palabra de Dios, entonces era sanado en el desierto, pero también todo aquel que mira la obra de Cristo en la cruz y cree, entonces también es sanado de su pecado. Entonces, aquí tenemos nosotros estos tipos. Vemos que es un desarrollo, es una cuestión diacrónica, cómo era en el pasado, en el Antiguo Testamento, y se, cómo se cambia el significado, ¿verdad? Se transforma esa estructura teológica y vemos entonces a través de ella eventos importantes. Vemos cómo se desarrolló esto, se desarrolló esta estructura teológica, o por decir, esta doctrina o este conocimiento teológico por medio de personas, por medio de instituciones, ¿verdad? Por medio de eventos importantes, vemos que hay un desarrollo y un entendimiento. Entendemos qué es lo que quiere decir, hacia dónde apuntaba ese evento. Y luego tenemos Colosenses 2:17. Colosenses 2:17, que dice así, 2:17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Y a qué se refiere a eso? ¿Verdad? Dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿A qué se refiere Pablo en este lugar? Dice, Cristo, lo que él hizo sobre la creación y lo que él es el supremo sobre la creación, él es el que ganó la redención para su pueblo. Entonces, habían observancias que se tenían que hacer. Es decir, aquellas cosas que se tenían que hacer en el Antiguo Testamento, porque está hablando de comidas, bebidas, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Entonces, Pablo le está diciendo, todo esto, todo lo que en el Antiguo Testamento se estaba haciendo era una sombra, pero Cristo es la sustancia, el cuerpo es de Cristo, Cristo es la sustancia. Entonces, versículo 19, eh, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Así que nosotros tenemos que estar unidos a Cristo para crecer con el crecimiento que da Dios. Depende de nuestra unión con Cristo y no del cumplimiento de todas aquellas cosas del Antiguo Testamento que eran sombras de lo que había de venir. Así que hermanos, ahí tenemos nosotros lo que son las tipologías, ¿sí? Son tipos que nos muestran una estructura teológica que se vio en una persona o en una institución o en un acto de Dios y que a lo largo del tiempo ese significado cambió, ¿verdad? O se amplió. Al cambiar puedo decir se amplió, hubo más luz, más claridad sobre esa revelación y se puede entender mejor. Eso a lo largo de la historia. Entonces, esto es lo que podemos decir hoy respecto a nuestra clase. Y hermanos, yo no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario? ¿Algo que quiera compartir en esta noche?